Buenos días. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. La educación pública es un servicio esencial en las sociedades democráticas y un derecho reconocido en el artículo 27 de la Constitución española, porque favorece la igualdad de oportunidades, porque aumenta la cohesión social y también porque consolida el estado del bienestar. Los déficits formativos históricos que ha padecido Canarias, los indicadores actuales de abandono y fracaso en las titulaciones obligatorias básicas y la formación profesional, imprescindibles para la recolocación de las personas desempleadas o para el mantenimiento del empleo, nos exigen un esfuerzo preferente en las políticas educativas y formativas en Canarias. La concepción de la educación desde todas las instituciones debe estar orientada a contribuir a la corresponsabilidad en esta materia, con la necesaria suma de esfuerzos de todos los agentes sociales e instituciones implicadas en la política educativa, siempre en consonancia y en coherencia con los principios y fines de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. Asimismo, en el ámbito de nuestra comunidad, dentro del marco del Estatuto de Autonomía de Canarias y conforme sus competencias en servicios sociales y en enseñanza, se ha dictado la Ley Territorial 9/1987 de 28 de abril de Servicios Sociales, que señala entre sus objetivos, en el artículo 4.2c, la atención y promoción del bienestar de la infancia, la adolescencia y la juventud, con el objetivo de contribuir a su desarrollo personal. La Ley 1/1997 de 17 de febrero de Atención Integral a los Menores recoge en su capítulo 2 las competencias del Gobierno, de los cabildos insulares y ayuntamientos en materia de atención a los menores, instando a todas las administraciones a desarrollar planes y formación de atención a la infancia. Y me paro un segundo en la lectura de la proposición no de ley, porque es importante que sus señorías sepan que en todas las instituciones canarias existe ámbito competencial recogido por la normativa que les obliga, les compromete con la atención a la infancia y a los menores. Y hoy, aunque hablemos de absentismo y aunque a todos les venga la idea de que es un problema que se circunscribe en el ámbito de la escuela, el absentismo es un problema que, como desarrollaré a lo largo de la PNL, tiene una dimensión que pasa a las paredes de las aulas y tiene causas y efectos sociales y, por tanto, implica y compete a todos y a todas. En especial, se atribuye a los ayuntamientos la competencia para la declaración de situación de riesgo, adoptando las medidas necesarias para la protección de los menores. Esta misma ley recoge en su artículo 19 la obligación de los centros educativos a colaborar con el ayuntamiento para garantizar la escolarización obligatoria y a establecer con los órganos municipales competentes las medidas precisas para combatir el absentismo escolar. El absentismo, es decir, la falta a clase de manera injustificada y reiterada, es una realidad a la que se enfrentan de forma directa y permanente los centros y es motivo, además, de preocupación de toda la comunidad educativa, de las familias y, por tanto, de la sociedad en su conjunto. La trascendencia y gravedad del absentismo se acentúa si tenemos en cuenta su estrecha relación con el abandono escolar y, por tanto, con el fracaso, teniendo en cuenta que este fenómeno constituye una seria dificultad para la inserción laboral, incrementando así el riesgo de desarraigo, de exclusión y de marginación. Así, recientemente, en la memoria de Fiscalía de la Comunidad Canaria 2010, veíamos en comisión cómo el informe de Fiscalía ponía en evidencia el elevado porcentaje de jóvenes con conductas delictivas que presentaban un historial de absentismo escolar. Por tanto, otro elemento más para la reflexión de que estamos hablando de no un problema escolar, de no solo un problema de rendimiento académico, de no solo un problema de abandono del aula, sino que se termina convirtiendo en una problemática social. El absentismo es un fenómeno complejo, variable y heterogéneo. La etiología puede ser diversa, desde una respuesta activa del alumno hacia una institución que no responde a sus motivaciones, a sus expectativas, ante reiteradas dificultades y fracasos acumulados. Una desmotivación, por tanto, hacia el ámbito escolar.
Un sistema educativo que en muchas ocasiones no responde a las expectativas individuales del chico o de la chica. También puede estar condicionado por las desigualdades socioeconómicas y culturales, si bien, y esto es importante, estas situaciones de desigualdades socioculturales no tienen carácter determinista, no deben tener carácter determinista, y ese es el gran papel de la escuela, que la situación, la condición social y cultural de un chico, de una chica, no se convierta en una condena de fracaso escolar, sino que la escuela rompa con ese determinismo social. Por tanto, las causas pueden estar dentro del aula, dentro del ámbito escolar, fuera de él o en ambos lugares a la vez, y siempre están vinculadas a la biografía del alumno, a su historia personal, a lo que le rodea, a su familia, a su situación sociocultural, al contexto económico en el que vive y en el que se desenvuelve. Considerando además que el absentismo es una de las puertas de entrada a la pérdida de oportunidades de empleabilidad e integración social, concluimos que actuar sobre él es también disminuir la vulnerabilidad laboral y la vulnerabilidad social. Entendemos desde Nueva Canarias, desde el Grupo Mixto, que para combatir este problema es fundamental, es imprescindible la corresponsabilidad y el trabajo en red, que son las únicas herramientas para prevenirlo y para intervenir. Partiendo de la diversidad de las causas del absentismo escolar, resulta imprescindible imprimir el carácter integral en las intervenciones, porque es un fenómeno complejo y porque tiene dimensión social, escolar, familiar y, como habíamos comentado, biográfica. Y esto nos obliga a diseñar respuestas globales, respuestas articuladas y adaptadas al alumnado, a la alumna y a su contexto. De ahí la necesidad de un acuerdo entre las diferentes administraciones y de las áreas implicadas para garantizar el derecho a la educación bajo el principio, como decía, de corresponsabilidad. Pero hablamos de un principio de corresponsabilidad real y efectivo, y ahí es imprescindible activar redes de corresponsabilidad. El trabajo en red, que ya tiene una amplia trayectoria en lo que significa la intervención en las comunidades, significa que solo podremos reducir el absentismo escolar si hay un trabajo colaborativo. Colaboración con los centros educativos, las administraciones educativas, las administraciones locales, los recursos socioculturales del entorno, entidades vecinales, colectivos socioculturales y también, cómo no, las entidades de formación no reglada. El reciente informe publicado por el Consejo Escolar de Canarias en relación a la participación social en educación recoge, y leo textualmente, es necesario abordar el absentismo desde una perspectiva integral, ya que es un problema escolar y social. Por tanto, el trabajo en red ofrece más oportunidades para conseguir implicar y corresponsabilizar a todos los agentes socioeducativos. Por tanto, entendemos que los planes integrales son el mejor instrumento para combatir el absentismo y por eso, con esta proposición no de ley, con el objetivo de proporcionar alternativas a esta realidad, planteamos que se tienen que poner en marcha en Canarias, donde la coordinación entre las administraciones y la participación de todos los agentes socioeducativos son elementos fundamentales. Por tanto, y para ir concluyendo, estos planes deben tener como principios rectores los siguientes. Primero, la necesidad de un acuerdo político entre las diferentes administraciones y áreas implicadas para garantizar el derecho a la educación. Aquí tiene un protagonismo fundamental el área de educación del Gobierno, el área de política social, el área de empleo, el área de deporte, de sanidad y también el área de justicia. Y, por supuesto, las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, desde ese principio de corresponsabilidad que venimos defendiendo a través de esta proposición no de ley. Segundo, un carácter integral de los mismos, porque es un fenómeno complejo. Y tercero, el papel que deben tener los centros escolares como eje central en la garantía de una educación de calidad, de una educación inclusiva. Por tanto, el Parlamento de Canarias, y ya paso a lo que serían las propuestas concretas,
insta al Gobierno de Canarias, primero, a que se impulsen planes y proyectos que contribuyan al éxito escolar. Entendemos que esta proposición no de ley es una apuesta por el éxito. Segundo, que la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad desarrolle, en coordinación con la Consejería de Política Social, iniciativas encaminadas a prevenir e intervenir en el absentismo escolar. Y tercero, que se dote a los cabildos insulares de mayores competencias en el ámbito educativo, al ser la institución que, junto con los ayuntamientos, conoce mejor las debilidades, las fortalezas y las oportunidades de cada territorio para... Sí, tiene un minuto, señor. Gracias, señor presidente. Decía que dotar a las instituciones locales de un mayor protagonismo y pasar de lo que yo llamo competencia real a competencia legal, porque hablamos mucho aquí de competencia y yo siempre pienso hasta dónde llega la competencia real. Es decir, si una institución es competente porque tiene capacidad de transformar y de mejorar una realidad, parece lógico que eso se transforme en una competencia legal. Bueno, dotar a los cabildos de mayor protagonismo porque entendemos que conoce mejor que ninguna otra institución el territorio y, por último, que se diseñen y se desarrollen en un plazo inferior a 6 meses, en coordinación con cabildos y con ayuntamientos, planes integrales para prevenir y para intervenir en el absentismo, considerando, como hemos dicho en la exposición de la proposición no de ley, que intervenir en el absentismo debe tener un carácter multidisciplinar, flexible, integral e interinstitucional y que la Administración local debe contribuir a la educación municipal impulsando e incentivando la calidad